Buenos días, compañeros, pasantes y personal adscrito del área. La siguiente exposición está a cargo por los pasantes, el licenciado Germán Domínguez Díaz, el licenciado Edgar Every Córdoba Landero y una servidora, Elizabeth Juárez Espinosa. El tema es abordaje fisioterapéutico de paciente con diabetes. Hablar de diabetes es un tema muy amplio y complejo, pero solo mencionaré los puntos generales más importantes. Como primer término mencionaré la definición, los puntos que nos afectan, su clasificación, para no extenderme demasiado. Ok. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad o un grupo de trastornos metabólicos que cursan con hiperglucemia, con anormalidad en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Esta es hiperglucemia. Esta ocurre o puede ocurrir por tres mecanismos que afectan al paciente con diabetes. La primera es deficiencia de la secreción de insulina. En esta, pues hay una deficiencia parcial o completa de la secreción de insulina. Y si no hay insulina, recordemos que la insulina es la hormona que ingresa glucosa a las células. Y si la insulina no actúa, la glucosa se queda en la sangre aumentando sus niveles y por eso hiperglucemia. En segundo, tenemos la disminución de la utilización de la glucosa. Es decir, que sí haya insulina, pero no actúe a nivel periférico, a una resistencia por parte de los receptores en el cuerpo. La tercera que afecta es el aumento de la producción de la glucosa. En este caso se da principalmente en la diabetes tipo 1. Y hablaré sobre la clasificación o cómo se clasifica o se divide esta enfermedad, que se divide en cuatro. Diabetes mellitus tipo 1, que esta se le llamaba antes insulina dependiente, en términos antiguos que ya no se utiliza. Y esto ocurre porque el páncreas no produce la insulina suficiente que necesita el organismo. Como segundo tenemos la diabetes mellitus tipo 2. En este proceso sí se produce insulina, pero no funciona. Es decir, hay una resistencia en los tejidos periféricos a la acción de la misma. Así que es como si no hubiera, y pues es la más frecuente en la edad avanzada. Tenemos la diabetes gestacional. Esta diabetes solo ocurre cuando o durante el embarazo. Finalmente, encontré otros tipos específicos de diabetes, más especial tal vez o más con mucho más complicaciones. En este caso, este es un grupo amplio de enfermedades, la cual las principales o las más frecuentes son las diabetes tipo MODY. Estas ocurren por defectos genéticos y claro, es más de especialidad, pero sí es importante saber cuándo se debe sospechar de una diabetes MODY. En este caso, cuando el paciente tiene diabetes antes de los 25 años o cuando hay más de 2 generaciones afectadas por el componente genético. Estas dos características se comparten con la diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 1, pues solo se puede tratar con insulina. En la diabetes MODY, con otros tipos de tratamiento que indique el médico. ¿Qué es la neuropatía diabética? La neuropatía diabética es la complicación más común de la diabetes mellitus. Como tal, la diabetes mellitus afecta a 243 millones de personas en el mundo, de los cuales 30 millones sufren de alguna forma de neuropatía diabética, que aparece en cualquier etapa de la enfermedad, pero es más frecuente en etapas tardías. Además, la neuropatía diabética puede presentarse en cualquier paciente con diabetes mellitus, ya sea del tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. La neuropatía diabética ocupa el primer lugar dentro de las complicaciones de la diabetes. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la polineuropatía periférica y la neuropatía autonómica, las cuales producen un deterioro de la calidad de vida causando úlceras, dolor, amputaciones y disfunción eréctil. En la neuropatía se identifican alteraciones periféricas en los nervios motores y sensoriales, disfunción del sistema nervioso autónomo, pérdida de axones, desmielinización segmentaria y anormalidades de las funciones de las células de Schwann. En su epidemiología se demostró que el riesgo de desarrollar neuropatías, al igual que otras complicaciones crónicas, se eleva en presencia de una hiperglucemia crónica. Los síntomas suelen evidenciarse en la segunda década de la evolución del paciente, puesto que el desarrollo de la diabetes tipo 2 con frecuencia no se detecta, puede existir complicaciones crónicas en el momento del diagnóstico. En presencia de mayores de 40 años, la incidencia de neuropatía periférica es del 14%. La mitad de estas personas tiene una neuropatía relacionada con la diabetes mellitus y la mitad es idiopática. Del grupo idiopático, ahora se sospecha que una causa posible de la neuropatía diabética es la prediabetes o la intolerancia de la glucosa. Como tal, el abordaje diagnóstico de la neuropatía diabética incluye la búsqueda de signos del deterioro sensitivo. Desafortunadamente, este aspecto del examen neurológico requiere de mucha experiencia y depende de cada examinador. Los exámenes clínicos
electrofisiológicos y morfológicos son de un valor limitado para la detección temprana de la neuropatía diabética en muchos pacientes. Su fisiopatología. Se observan dos tipos de cambios patológicos en relación con la neuropatía diabética. El primero es un engrosamiento de las paredes de los vasos nutricios que irrigan el nervio, lo que conduce a asumir que la isquemia vascular desempeña un papel importante en el desarrollo de estos cambios neurales. El segundo hallazgo corresponde al proceso de desmielinización segmentaria que afecta a las células de Schwann. Este proceso de desmielinización se acompaña de una disminución de la velocidad de la conducción nerviosa. Como tal, igual existen aspectos metabólicos, ya que la hiperglucemia, la glucosa que entra en el axón y a la célula de Schwann, no permite la eliminación del exceso de los radicales libres, produciendo un aumento de la inflamación y la fibrosis. Su clasificación, como tal, se dividen en somáticas y autonómicas. Las somáticas se dividen en tres, las cuales son polineuropatías sensitivas bilaterales, que estas se presentan como parestesia con anestesia y disestesia, anomalías de la sensibilidad al dolor, la temperatura, el tacto suave y discriminación entre dos puntos y la vibración, disminución de los reflejos aclianos y rotulianos. Las mononeuropatías afectan a un tronco nervioso mixto que genera pérdida de la sensibilidad, dolor y debilidad motora. Las amiotrofia relacionada con debilidad muscular, desgaste y dolor intenso en los músculos de la cintura pélvica y el músculo de los muslos. Como tal, la otra división, que es las autonómicas, principalmente producen disfunción, ya sea vasomotora, gastrointestinales y genitourinarias. Como tal, las neuropatías autonómicas incluyen trastornos de la función de las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso. Puede existir trastornos en las funciones vasomotora, ya sea disminución de la respuesta cardíaca, incapacidad para vaciar la vejiga y disfunción sexual. Los defectos de los reflejos vasomotores pueden provocar mareo, síncope, cuando la persona se moviliza de una postura de supinación a la erecta. Y como tal se pueden encontrar otras clasificaciones. En este caso, aquí hay una representación esquemática de las divisiones estructurales anatómicas más frecuentemente afectadas por neuropatía diabética. Entre ellas está la neuropatía de fibras largas, las cuales se producen con un dolor de tipo quemante, de inicio súbito que se acompaña con parestesia, alodinia, hiporreflexia y déficit motor. La neuropatía de fibras pequeñas presenta dolor de tipo quemante, ardor de inicio súbito que no se acompaña de alodinia, ni parestesia, ni alteraciones tendinosas. En este caso, la neuropatía proximal motora daña principalmente estructuras proximales, en este caso serían hombros y rodillas. Las mononeuropatías agudas presentan alteraciones en los pares craneales tercero y sexto y afectaciones en el tronco. Presentación de neuropatías autonómicas. Y como tal, la parálisis por compresión afecta principalmente nervios, en este caso el nervio mediano, ulnar y popito lateral. Y por último, sus complicaciones. La neuropatía en las extremidades inferiores se relaciona con el 61% de las amputaciones de la extremidad inferior y la tasa de mortalidad a 5 años tras esas amputaciones varía entre el 39 y el 80%. Como tal, la pérdida de la sensibilidad protectora causa úlceras en los pies y la neuropatía dolorosa afecta al 32.1% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y al 11.6% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en algunos momentos de su vida. Como la neuropatía diabética puede ir desde una leve disminución de la sensibilidad cutánea hasta dolor y debilidad muscular extrema, se puede detener la desmielinización lo más antes posible para evitar sus complicaciones. Como tal, se busca detener el avance progresivo de esta enfermedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Ruiz Cordón y les voy a hablar sobre el abordaje fisioterapéutico de la neuropatía diabética. Ok, como primer punto les hablaré sobre la alianza y educación terapéutica. Ok, ¿por qué es necesario generar una alianza terapéutica con nuestro paciente? Bueno, antes que nada tenemos que saber que no lograremos nada si no realizamos esta alianza con ellos, si no logramos generar una empatía de nuestros pacientes hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Necesitamos generar una conexión con ellos, ya que de eso va a depender si el paciente va a seguir al pie de la letra nuestro tratamiento o no. Hay que entender a nuestro paciente, quitarle incertidumbre, explicarle todo sobre su patología. ¿Ok? Entonces, bueno, les explicaré cuáles factores podemos modificar y cuáles factores no podemos modificar de nuestro paciente. Un ejemplo. Un factor no modificable es la genética del paciente, pues ya que es casi imposible cambiarle la genética a una persona. Pero un factor modificable
pueden ser las creencias que trae con él. Un ejemplo es, no sé, una experiencia que haya vivido anteriormente y a raíz de esa experiencia se le generó una creencia y puede que esa creencia sea errónea y pues a través de la educación se la podemos cambiar. Ok, ahora pasaremos al dolor. Hay que explicarle al paciente qué es el dolor, cómo se produce el dolor y cuáles son los mecanismos de este, ya que el dolor bien sabemos que es como una alarma que provoca el cuerpo para generar una protección de no seguirnos lastimando o no lastimarnos más, de no lastimarnos más si es que ya tenemos una lesión o de no lastimarnos si solo es una alarma de como de prevención. Pero ¿qué pasa? Una vez que el cerebro detecta que algo le puede pasar al cuerpo, va a activar esta alarma dolorosa. Y a raíz de esta alarma dolorosa, puede que desarrollemos dolor al realizar cierto patrón de movimiento. Obviamente, cuando queramos realizar ese movimiento, el cerebro va a mandar una señalización de dolor para que no hagamos ese movimiento. Por lo tanto, optaremos por agarrar conductas evitativas. Esta conducta evitativa va a ser para que obviamente el cuerpo no sienta dolor. Pero muchas veces el cerebro exagera de más el peligro que puede correr el cuerpo y manda dolor excesivo. Entonces, al nosotros realizar estas conductas evitativas, el cerebro va a mandar a reforzar esta alarma. Por lo tanto, nos va a producir mayor dolor. Entonces, generaremos algo que se llama kinesiofobia. La kinesiofobia es el miedo al movimiento, lo cual lo tenemos que lograr corregir lo antes posible o evitar, ya que al tener nosotros kinesiofobia, se ha demostrado que nos puede producir mayor dolor del que en realidad debemos de sentir. Por lo tanto, es necesario e importante generar como primer punto esta alianza con nuestros pacientes y explicarles, pues con esta educación terapéutica, todo lo que conlleva su patología y tratar de evitar, de corregir mitos, de quitar esas creencias erróneas que pueden o no pueden traer los pacientes y quitarle todas las dudas que podamos. Ok, el siguiente punto es el ejercicio terapéutico. Sabemos que el ejercicio, se ha demostrado que el ejercicio tiene una capacidad de inhibir el dolor. Obviamente podemos ganar funciones específicas, ganar mayor movilidad, tener con buenas estrategias de movimiento, que si una persona tiene miedo al movimiento, podemos hacerle una exposición gradual a este para que la vaya perdiendo, que pues es lo que les explicaba anteriormente, que todos llegan con kinesiofobia. Y pues al realizar más actividad física o más ejercicio físico, el paciente tendrá más confianza y motivación para salir adelante de su patología. Ahora, por lo mismo es importante generar una alianza terapéutica con ellos para que puedan tener una adherencia al tratamiento y puedan recuperarse o progresar de la mejor manera. Vale, les explicaré rapidito, o bueno, es un repaso sobre lo de la fisiopatología que ya explicó mi compañero Germán. Pues lo que quiero enseñar con esta tabla son los distintos tipos de mecanismos por los que se puede producir una neuropatía y la gran cantidad de variedad que hay. Un ejemplo, nos llegan dos pacientes con neuropatía y uno tiene radiculoplexopatía lumbosacra y otro neuropatía ulnar de codo. Obviamente no podemos tratar ambas neuropatías de la misma forma, ya que ni se encuentran en la misma región anatómica, ni son la misma persona. No tienen las mismas creencias, tienen tolerancia al dolor distintas, puede que traigan emociones distintas. O sea, las personas son
no las podemos tratar en base a simplemente a su patología, sino que tendremos que saber cómo vienen ellos a nivel psicológico y cómo se encuentran a nivel social. Muchas veces las patologías son impedimento social hacia las personas. Les quitan convivencia a veces con sus amigos, familiares, o a veces ni siquiera tienen el apoyo de sus propios familiares para poder afrontar su patología. Por lo tanto, lo que quiero dar a entender con esta tabla es que no podemos hacer una receta o decir, este es el tratamiento adecuado para la neuropatía diabética, cuando hay distintos tipos de neuropatía diabética y distintos tipos de personas. Por lo tanto, no esperen que yo les diga, van a tratar la neuropatía así, 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 porque no hay receta para poder tratarla, ¿ok? Entonces, ya sabiendo que hay distintos tipos de fisiopatología de la neuropatía diabética, ¿por qué el ejercicio es el adecuado para tratar esto? Ok. Para esto hay que ver al músculo como un órgano endocrino. De hecho, el músculo tiene efectos endocrinos gracias a las mioquinas y metabolitos que son regulados por el ejercicio. Esta información no es ni relativamente vieja ni nueva, es desde hace unos 15, 16 años, fue por ahí creo que del 2002, 2003 que se le dio esta definición a las mioquinas, que las mioquinas tienen efectos autócrinos y parácrinos, pero no solo eso, sino que actúan igual sobre el tejido adiposo, sobre el hígado, intestino, cerebro, páncreas, huesos, células inhibitorias. Ahora sí que actúan prácticamente sobre todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, aquí en color rojo tengo, a ver si lo logran ver, creo que no carga bien la imagen, pero bueno, en color rojo tenemos a la miostatina y la quinugreína. Estas dos sustancias bueno, la miostatina es una proteína y la quinugreína es un metabolito, pero estas dos sustancias, en lugar de elevar su producción al momento de realizar el ejercicio, estas dos van a reducir. Y es algo bueno, ya que la miostatina es un impedimento para el crecimiento muscular. Y la quinureína, este metabolito, favorece mucho para que se produzca estrés a nivel cerebral. Por lo tanto, una reducción de estos va a ser beneficioso para el cuerpo. Ahora, analizando la imagen de la izquierda, digo, la de la derecha es lo mismo, ¿vale? Solo nos muestra sobre los tipos de células que puede actuar o tipos de tejidos que puede actuar la, las mioquinas, ¿vale? Y pues prácticamente es algo favorecedor para el cuerpo. Ahora, vemos que a nivel muscular cerebral, por así decirlo, porque pues ya que las mioquinas actúan desde el músculo y viajan, no sé, hasta el cerebro, hasta el hígado y todo esto, vamos a tener buenos efectos, que gracias a esto es que se está utilizando el ejercicio como abordaje principal para las personas con neuropatías. Y a nivel cerebral nos va a reducir el estrés, nos va a permitir un aumento del apetito y una mejora de la calidad del sueño. Son tres factores importantes, ya que sabemos que el estrés ayuda a liberar sustancias proinflamatorias, las cuales van a favorecer aumentar la percepción dolorosa. Sabemos que si tenemos sustancias proinflamatorias, hay mayor probabilidad de que sintamos dolor. Por lo tanto, una reducción del estrés caería de lujo para que el paciente sienta una mejoría en cuanto a la sintomatología del dolor. Aparte que aumentaría su capacidad de producir, la capacidad de sentir apetito, de sentir hambre, que pues nos va a favorecer para tener mayores ganancias de masa muscular. Y pues la calidad del sueño, igualmente, sabemos que lo mejor es descansar las horas adecuadas en el día, acostarse
a la misma hora, si se puede, todos los días. Esto para que no variemos tanto el ritmo circadiano, pero pues esto ya es otro tema. Igual vamos a tener mejoras del tejido adiposo, va a aumentar la lipólisis a nivel del hueso. Bueno, a nivel del hueso ya sabemos que músculo hueso tiene pues comunicación biomecánica, pero fuera de esto, de salirnos de la biomecánica, va a tener comunicación igual parácrina y endocrina. En el hígado, en el intestino, vamos a tener aumento de la secreción de la insulina y protección de células betas, lo cual es súper favorecedor para el tratamiento de la diabetes. Y pues en general a nivel corporal va a ser el ejercicio va a tener un efecto antiinflamatorio, lo cual nos va a ayudar a mejorar mucho el tratamiento con nuestros pacientes. Pasamos a la siguiente imagen. Y pues bueno, ya habiéndoles explicado todo esto, no, obviamente no me puedo alargar ni meterme tanto a fisiología por el tiempo, pero y de hecho eso tampoco lo puedo explicar a detalle, pero les voy a enseñar lo más rápido posible cómo deberíamos pautar el ejercicio. No puedo dar unos movimientos específicos, como les comenté anteriormente, ya sabiendo todo esto, cada persona es muy muy distinta, por lo tanto no le podemos aplicar los mismos movimientos a dos personas, porque no sabemos si a una le va a funcionar y a la otra no. Entonces nos tenemos que adaptar a ellas, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos o cuáles son las variables o los dos tipos de entrenamiento para que le podemos poner a nuestros pacientes? Podemos ponerles tanto entrenamiento de fuerza como entrenamiento aeróbico, ¿ok? Aquí no hay gran misterio, sabemos que son los dos tipos de entrenamientos que más utilizamos. Ok, y cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, no necesariamente estoy hablando de levantar pesas, ponerlos a llegar al gimnasio, que levanten kilos, no, sino que sabemos que para una persona que no puede hacer flexión de cadera, hacer que él intente realizar una flexión de cadera va a ser un entrenamiento de fuerza para él, ya que no tiene la fuerza suficiente para poder realizar ese patrón de movimiento. Y en cuanto al ejercicio aeróbico, pues a pacientes que se los podamos aplicar, igual sería una buena estrategia de abordaje. ¿Okay? Normalmente con el tipo de entrenamiento, ya sea de fuerza o aeróbico, va a depender del paciente, del gusto de ellos. O sea, no podemos llegar como una autoridad y decirles, ¿saben qué? Vas a hacer ejercicios de fuerza, o ¿sabes qué? Vas a realizar ejercicios aeróbicos. No, hay que, cuando tratemos de hacer la alianza terapéutica junto a ellos, hay que acordar cuáles son las actividades que más les gusta realizar y en base a esas plantearles su entrenamiento. Ahora, ¿cómo vamos a plantear el tipo de entrenamiento? O cómo vamos a saber cuánta cantidad de ejercicio le vamos a apuntar al paciente. ¿Okay? Aquí en la imagen del lado derecho tenemos variables para dosificar el entrenamiento, como el volumen, la frecuencia, el rango de movimiento, el vector de fuerza, selección de ejercicios, densidad, cadencia e intensidad. ¿Okay? Prácticamente en cuanto al volumen de entrenamiento, podemos hablar del volumen por día o volumen semanal. ¿Cuántas veces vamos a poner al paciente a realizar estos ejercicios? ¿Vale? ¿Con qué tanta otra variable es la frecuencia? ¿Qué tanta frecuencia con qué tanta frecuencia va a realizar el paciente ese ejercicio? Otro punto es el rango de movilidad, que normalmente a muchos pacientes al inicio les va a costar realizar un rango de movimiento completo, ya que no van a tener la fuerza suficiente. Por lo tanto, hay que individualizar este aspecto, hay que checar hasta dónde es posible pedirles que realicen el movimiento y todo, para no tener una pérdida o una regresión de las ganancias que ya estamos teniendo con él. Otra cosa con la que podemos dosificar es con el vector de fuerza. Prácticamente aquí tenemos que meternos un poco más a la biomecánica y saber bien los brazos de momento, brazos de palanca de fuerza, etcétera, palanca de velocidad, varios factores para saber dosificar
con vectores de fuerza. Si no sabemos tanto de vectores de fuerza, pues podemos agarrar las demás variables. Igual la selección de ejercicios, que es lo que habíamos quedado en cuanto al entrenamiento de fuerza y aeróbico. Vamos a decidir cuál nos va a convenir más. En la intensidad tenemos escalas para medir la intensidad. Sabemos que la podemos medir mediante el RM, pero no es lo más adecuado. Recomendaría usar la escala de Borg, o sí, creo que lo más adecuado sería utilizar la escala de Borg o escala de esfuerzo percibido. Y en base a esa ir pautando ¿cómo es? La intensidad del entrenamiento, la cadencia, la densidad, saber a qué velocidad va a ejecutar el paciente la repetición. Hay quienes pueden hacerlo más rápido, hay quienes pueden hacerlo muy muy lento. Por lo tanto, hay que saber dosificar muy bien estas variables para, para darle el mejor seguimiento a los pacientes. Un tip importante es que se ha visto que el entrenamiento isométrico es muy favorable para reducir el dolor en pacientes. Entonces sería una buena estrategia poder iniciar con algo de entrenamiento isométrico para que ayudemos a tener esa analgesia antes de meter mayores movimientos, y esto nos va a permitir poder trabajar de mejor forma con nuestros pacientes. Ya como último punto, nada más menciono a la electroterapia y terapia manual como un abordaje opcional. Esto sería valorar en cada paciente, checar si en realidad necesitan de terapia manual o electroterapia, ya que sabemos que los mayores beneficios de estas terapias son la disminución del dolor. Entonces, si un paciente aún no es tan dependiente, puede valerse por sí solo y simplemente o no tiene tanto dolor, no lo vería necesario. Creo que simplemente con educación de su patología y ejercicio terapéutico lograríamos tener buenas respuestas con esos pacientes. De hecho, en esta última diapositiva les muestro cómo es que, si ponemos en cuanto a importancia lo que tenemos que hacer con los pacientes, lo ordenaría de la siguiente manera. Lo primero sería generar una alianza terapéutica con nuestro paciente para que se pueda adherir lo mejor posible a nuestro tratamiento. Pues el razonamiento clínico es básico, eso lo tenemos que hacer siempre. Lo segundo sería realizar la educación sobre la patología, que pues igual ya se les explica al inicio. Lo tercero y muy importante es el ejercicio terapéutico, que pues ya vimos que tiene múltiples beneficios para el cuerpo, por lo tanto siempre tiene que ser la primera forma en la que ataquemos a la patología de los pacientes. Y por último, ya técnicas de terapia manual, que si podemos no depender de ellas, mucho mejor, ya que al paciente, mientras más terapia manual, más electroterapia y más terapias pasivas, mayor dependencia van a tener de nosotros como fisioterapeutas. Por lo tanto, yo recomendaría que si podemos no depender de ellas, mucho mejor. Y por último, les traigo esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia SMART, que significa que cada letra significa: la S significa específico, M medible, alcanzable, R realista y T temporal, ¿ok? Nuestro tratamiento tiene que ser SMART. ¿Por qué tiene que ser así? Uno, tiene que ser un tratamiento específico. No podemos tratar de abarcar tanto con un solo paciente, porque muchas veces o lo confundimos, después de tantas cosas que queremos hacer, no va a realizar ninguna. Por lo tanto, hay que ser lo más específico posible, atacar un punto a la vez. No hay que aborazarnos con tantas cosas. Lo segundo es que sea algo medible, que no se salga de nuestras manos, o que, por ejemplo, el paciente nos diga: ok, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Por lo general es muy difícil que logremos atinarle al tiempo de recuperación, ya que cada persona es distinta, pero sí podemos darle más o menos
una idea de cuánto tiempo duran los pacientes con esa sintomatología o con esa patología. La tercera letra sería la A, que significa alcanzable. No podemos ponernos objetivos tan locos que sean inalcanzables, como por ejemplo no podemos pedirle a alguien que corra cuando todavía no camina. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra y poner objetivos alcanzables. La R, que sean objetivos realistas, que va de la mano con el objetivo alcanzable. Y pues el tiempo, que igual sea temporal, que tampoco tratemos de sacar ganancias o aprovecharnos de un paciente para tenerlo siempre en terapia con abordajes pasivos y no generarle ganancias en su funcionalidad. Y va de la mano con lo medible, que también sea de explicarles cuánto tiempo va a durar su tratamiento, ¿ok? Pues prácticamente esto fue todo por el equipo. Espero les haya agradado el tema de exposición y que me haya dado a explicar de la mejor forma.